Mesa de análisis está compuesta por Itziar Gorospe, Eduardo Portero. Gabón, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Con nosotros también Laura Mintegi, Braulio Gómez y Eduardo Azumendi. Gabón, buenas noches también y gracias por acompañarnos en esta noche, por no estar por ahí de la calle, con esos 13 grados que no se están nada mal a esta hora, a las 10 y 28 de la noche. Pregunta directa, Eduardo, ¿son las calles de Euskadi seguras? Bueno, yo creo que todo delito, y además esto es así, todo delito tiene un lugar de comisión y las calles desde luego forman parte de nuestro itinerario y de nuestro día. Los delitos se producen en muchísimos lugares, se producen además en distintos momentos del día y por tanto yo creo que es importante conocer cuándo se realiza un delito, cuándo se comete y a qué hora se comete, dónde y cuándo. De esa forma lo que podremos es de alguna forma prevenir la comisión y saber realmente dónde lo podemos. Pero Eduardo, ¿tú te sientes inseguro en las calles de Bilbao, por ejemplo? Eso es una sensación subjetiva, no me siento para nada, inseguro no, para nada. Laura Mintegi, ¿son inseguras esas calles? ¿Inseguras? Bueno, comparativamente hablando, no. Lo que ocurre es que cuando hay acontecimientos como los que hemos vivido, primero, no puede haber autocomplacencia y segundo, no se puede despreciar la crítica que se hace, ¿no? Yo creo que hay que tomarla en cuenta, saber por qué se hace y poner los medios. Bueno, pues recordemos los hechos, recordemos por qué hoy estamos en estos 7 días hablando precisamente de esto, de lo ocurrido en estos últimos días, los incidentes violentos denunciados y en un momento han propiciado precisamente que se cree una cierta, quizás, alarma, alertas en la sociedad, lo recordamos. La tragedia marca el fin de semana navideño. Madrugada del 23, centro de Bilbao, Abando. 2 jóvenes asaltan a Ibon Urrengoetxea, vecino de Zornotza, que se disponía a regresar a casa tras un día de celebración con compañeros de trabajo. Ibon, conocido como Urre, presuntamente se resiste. En el forcejeo cae al suelo y se golpea la cabeza. Para cuando la Ertzaintza llega a esta esquina cercana a El Arenal, entre las calles Ripa y Navarra, yace herido de muerte. El móvil, el robo. Noticia que impacta en su localidad en la víspera de Nochebuena y en el equipo de fútbol local en el que fue jugador. Incredulidad, estupor, rabia, pues un gran dolor en la SDA. Martes 26, concentración de repulsa. Pues estamos todavía, yo creo que en shock, y luego pues mostrando la repulsa y el apoyo a la familia, que yo creo que ahora es indispensable. He conocido, amigo, rabia, porque esto es incomprensible. Un golpe muy duro, muy duro. Y el dolor que tenemos en todo el pueblo es inmenso. Amanecer del 25. Un coche arrolla a 2 jóvenes en el polígono industrial Santa Ana en el barrio bilbaíno de Bolueta. Atropella a un joven de 33 años en esta zona de discotecas y resulta herido muy grave. Esa misma mañana del día de Navidad, un vigilante de seguridad del metro resulta herido en la estación de Astrabudua. 2 individuos generan problemas en el suburbano. El empleado de seguridad actúa para que depongan su actitud y uno de ellos le agrede. El arranque trágico de las fiestas navideñas empezaba con el ataque a un joven de Portugalete en la estación del metro de Abando, tras el día de Santo Tomás. Uno de los agresores ataca con una botella rota. El resultado para la víctima, pérdida de visión de un ojo, rotura del tabique nasal y varias grapas en la cabeza. Brutal paliza por la que han sido detenidos 3 jóvenes que han pasado a disposición judicial. Un fin de semana convulso marcado por actos violentos y a la vuelta de la esquina están las celebraciones de fin de año. Jóvenes detenidos por esos incidentes de Abando que precisamente hoy han declarado ante el juez y el juez a 2 de ellos los ha enviado directamente a prisión. Braulio, ¿estas calles son inseguras, las de Euskadi? Hablamos de las mosquitas mucho en Bilbao, pero hablamos de todas las capitales vascas sobre todo. Pues contrariamente a lo que suelo hacer, voy a poner mi percepción personal, ¿no? Es que no, mi percepción subjetiva es que no es nada insegura Bilbao, incluso en las peores horas que son las nocturnas, como comentaba Eduardo, esta ciudad es muy segura. La sensación que tienes es que estás paseando en un espacio en el que te sientes protegido si te puede pasar algo, y la sensación es que lo más probable es que no te pase algo. Cuando pasas por otras ciudades del tamaño de Bilbao, por Europa, no todas tienen la suerte, ¿no?, de tener esa percepción subjetiva. Si vemos encuestas, cuando sitúan a Bilbao con otras ciudades sobre la calidad de vida, no hay que olvidar que el indicador que más correlaciona con calidad de vida es la seguridad, ¿no? El ideal de ciudad es una ciudad segura. El ciudadano bilbaíno se siente mucho más seguro
que cualquier ciudadano europeo y cualquier ciudadano del Estado español. Y Chía, en algo sí que le voy a dar la razón a Eduardo Ese, que esta es una sensación subjetiva y depende de lo que te pase para valorar cómo es una cosa, ¿no? Hombre, eso está claro. Por eso cuando se habla de la seguridad hay que hablar de dos cosas, la realidad y la percepción. En la realidad está claro que Bilbao es una ciudad súper segura. En una encuesta hace poco se decía que era la ciudad más segura del Estado. Euskadi en general está 7 puntos por debajo del Estado en cuanto a inseguridad y más de 20 con respecto a otros países europeos. Por lo tanto, Bilbao, Euskadi en general yo creo que es seguro. Lo que pasa es que cuando tú eres víctima de un delito, porque el nivel cero de delincuencia no existe, siempre va a haber un atraco, este tipo de un robo, un atraco, un asalto, lo que sea, ¿no? Entonces, la percepción. Yo creo que la percepción solamente cuando habla la víctima sí que es cierto que puede no tenerla, pero el resto hemos salido por la noche, nosotros somos además tenemos una cultura muy de calle, muy de noche, y yo creo que sí que es muy segura. No nos centramos, Edu, solamente en lo que es Bilbao, nos centramos también, por ejemplo, en otras capitales, como puede ser una que conoces muy bien, Vitoria, como puede ser Donostia, por ejemplo. Yo creo que es un país muy pequeñito en el que nos movemos y prácticamente no hay diferencias. Las situaciones más complicadas podrían darse en Bilbao porque es una ciudad pues que tiene más población, pero yo creo que es completamente segura. Y voy a explicarlo de una manera que puede resultar contradictoria, pero el hecho del asesinato de Ibón y el que estemos una semana después siguiendo hablando de él, es decir, es porque es tan infrecuente que ha provocado un shock en la población, porque es que para remontarse a un caso como ese, un homicidio que no sea de violencia de género, que sea un homicidio en plena calle de esta manera... El primero de 2017. El primero de 2017 y en 2016 me gustaría saber de estas características. Por eso incido en que es una ciudad completamente segura, porque esto es algo me decís inusual. que es muy seguro, pero vamos a salir, por ejemplo, muchos jóvenes también van a salir en la noche del 31. ¿Y qué le vamos a decir? Prevención, cuidado, a ver dónde te metes, cómo te metes. Claro, esto sí que crea alarma, crea miedo. Han sido hechos, digamos, muy alarmantes en un periodo de tiempo muy corto. Han sido hechos muy violentos y quizás también podría añadir de una violencia muy gratuita, Eduardo. Y una violencia extrema, ¿no? Es que, claro, aquí hay una evolución, yo creo que en las nuevas formas de criminalidad. Es decir, una cuestión es precisamente que te pueden realizar, es decir, que puedes ser víctima de un hurto, y otra cosa es un hurto ya con violencia, como lo hemos visto en este caso en Metro Bilbao. Hemos visto un patrón conjunto, yo creo que en este caso en las situaciones delictivas. Las horas y los lugares. Estamos hablando de transportes públicos, accesos a Metro Bilbao, ferrocarril, en este caso en Astrabudúa. La hora es importantísima. Por eso yo creo que cada delito hay que individualizarlo. Es decir, no es lo mismo un hurto a las 12 de la mañana que la posibilidad que lo tengas, por ejemplo, a las 3 de la mañana. Pero la muerte de Ibón, por ejemplo, fue en un sitio muy céntrico, es decir, muy transitado, por decir, aunque eran las 4:30 de la mañana, claro. Aunque era de madrugada, era un lugar muy público. Efectivamente, y además es que es un lugar en el que precisamente yo creo que concurre muchísima gente, y yo mismamente hago ese paseo a esas horas, creo que en muchísimas ocasiones, y desde luego, claro, cuando ves realmente que puede pasar eso, a mí no me da seguridad. Por eso creo que es importantísimo en ese tipo de cuestiones hacer un mapa delincuencial en Bilbao y en las capitales vascas, es decir, el mapa de la violencia, que en qué calles, y esto es puntear, es el delito y en qué calles tenemos estos delitos, para saber realmente ante lo que nos enfrentamos. No estoy de acuerdo, yo no creo que haya que estigmatizar ninguna calle. Está hecho ya, ¿eh? Bueno, está bien, hecho. Pero no creo que el hecho de donde se haya cometido el delito tenga algo que ver, lo que tiene que ver es quién ha cometido ese delito. Por eso decía antes que la ciudad es segura, pero sí que es cierto que ahora mismo tenemos un problema, en este caso en Bilbao, ¿no? Desconozco lo que pueda pasar en el resto de capitales, ¿no? Pero en Bilbao sí tenemos un problema con un colectivo de unos 15 o 20 chavales que son extremadamente violentos, que son los chavales que le han dado la paliza a los chicos de Portugalete, y que me consta, porque me ha tocado muy de cerca, a principios de mes dieron otra paliza a otros 2 chavales, y han estado haciendo todo esto a lo largo de todo el mes. ¿Por qué? Porque tienen unas características muy comunes. La primera, son chavales muy jóvenes, 18 años, tienen la misma procedencia, y ahora quiero matizar esto para que no haya ningún problema, y utilizan la violencia de una manera gratuita y extrema. Cuando digo la procedencia, quiero decir, no estoy diciendo que todas las personas que vengan de fuera, todos los jóvenes inmigrantes, sean delincuentes, porque en Vizcaya han entrado, ahora mismo a los servicios, durante 2017 han entrado
unos 700 chavales han llegado menores no acompañados. Pues Esos penas. 700, estoy segura que 680 son chavales que tienen con todo su derecho, vienen a buscarse la vida. Hablo de ese 15 o 20 chavales que son delincuentes. Hablo de su delincuencia. Y su delincuencia tiene unas características comunes, en lo que creo que hay un problema y todavía no sabemos muy bien cómo atajarlo. Puede que Fiscalía de Menores, bueno, sería otro debate. ¿Estamos ante una nueva delincuencia? Yo creo que no. Si vemos los datos de delitos con violencia, esa presencia que comenta Itziar no ha hecho aumentar los delitos con violencia para poder señalar que tenemos un nuevo problema que antes no teníamos. O sea, yo creo que observando tanto los datos objetivos de violencia y a veces con resultado de muerte y la percepción de inseguridad que hay en Euskadi, yo creo que el problema está localizado básicamente en la brecha de género, en el miedo que sienten las mujeres en Euskadi, que es muy diferente al miedo que sienten los hombres de que le pase algo violento por la noche. Si los datos ¿Y tú crees que objetivos los chicos ahora jóvenes no tienen miedo a que les pase algo en las por la noche? encuestas, en todas las edades, hay una brecha de género en chavales de 18 años a 65 años. La brecha de género de la percepción de tener más miedo siempre es más las mujeres que los hombres, y de hecho en los últimos años los episodios violentos han tenido mucho más que ver con violencia de género que con homicidios o violencia gratuita de unos nuevos jóvenes que han llegado a Euskadi. O sea, no... yo lo que quiero decir es que son hechos, es que la concatenación de hechos que se ha hecho en el reportaje pues da la sensación eso de que hay, porque además hay una violencia muy radical, es decir, has hecho perder a un chaval la visión de un ojo, pero yo sigo insistiendo, son hechos preocupantes, son hechos relevantes, pero son singulares. Son singulares. Es decir, la muerte de Ivonne ha sido una coincidencia que haya pasado durante es una cuestión esta absolutamente semana. singular. Es decir, que después vendrán No los hay muerte expertos singular, y nos dirán Eduardo. un homicidio. No hay muerte singular, ¿eh? Yo creo que Me refiero bueno, pues hemos dicho, es el primera muerte por homicidio en la calle en un intento de robo que ha habido en Bilbao y en todo Euskadi. Veremos en 2016 cuántos hay. No recuerdo absolutamente, no recuerdo. Igual ahora vienen a desmentirme. Y en 2015, de esas características, que te vayan a robar en pleno centro de Bilbao y acabes muerto. Es decir, eso no, eso es un hecho absolutamente. Vamos, es decir, digo, estadísticamente no va a aparecer, no va a aparecer en ninguna estadística, a eso me refiero. Hablaba Braulio y decía, y te pase la pregunta, Laura, te decía Braulio, hay un miedo de género, vamos a decir, ¿no? Las mujeres cuando volvemos a casa tenemos miedo de que nos asalte alguien y nos meta un susto o nos agreda en este caso. Y decíamos, ellos, los chicos, ¿tienen miedo? ¿Sí o no, Laura? Yo pienso que no. Realmente yo coincidía con lo que estaba diciendo Braulio. Yo creo que más que fijarnos en orígenes de agresores, tenemos que fijarnos en los nichos de formación de agresión, es decir, de violencia. ¿Dónde se genera violencia? No necesariamente está identificado con personas de un origen geográfico, sino con personas que tienen unas condiciones sociales, económicas, familiares de un tipo, y pueden ser de cualquier tipo de origen, pueden ser nacidos en el País Vasco perfectamente. Yo me estoy refiriendo a un grupo de 15 o 20 que está actuando ahora mismo y que tiene unas características que no podemos obviar. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Pero si estamos hablando de 15 o 20, estamos hablando de un problema, estamos hablando entonces de un problema que es tan centrado y tan determinado y que se puede tratar directamente si solo estamos hablando de eso. Yo creo que estamos intentando hablar de violencia en general, y yo diría que realmente los chicos jóvenes no tienen miedo de salir por la noche, y que las mujeres lo han tenido siempre, lo siguen teniendo y lo van a seguir teniendo porque realmente no se sienten seguras de noche. Y eso es algo que aprenden desde muy pequeñas, que tienen que ir acompañadas. Pero es que una cosa no es excluyente de la otra. Pero eso es común en todas las ciudades de España y de Europa. Claro que es común, pero yo no estoy excluyendo que la mujer tenga miedo, porque yo soy mujer y he salido por la noche y he tomado mis precauciones, como todas, imagino, para volver a casa cuando tienes que volver sola, ¿no? Eso lo hemos hecho todas. Pero eso no excluye lo que está pasando ahora. Y yo discrepo. Los chavales andan con mucho ojo,
porque en el metro les están agrediendo y les están robando. Y vuelvo a reiterar que lo digo por un tema muy cercano y lo sé. Hablamos de una cosa muy focalizada entonces, es decir que me imino que la Ertzaintza... Esta banda que están deteniendo ahora, la VID, son 15, 20 chavales. Son chavales, por ejemplo, estos en los que... Es lo que estoy intentando decir, que he dicho antes por sus características. No estoy hablando de los jóvenes inmigrantes, es que quiero que se me entienda bien el discurso. Estamos hablando de un chaval, por ejemplo, de 19 años, Itziar, un chaval de 19 años con un viejo, digamos, conocido de la policía, con un largo historial, un amplio historial delictivo, ¿no? En este caso. Es un chaval que tiene antecedentes por asaltos a establecimientos en Bilbao, tiene antecedentes por asaltos a locales de jóvenes, de las lonjas de los chavales. Es un chaval que ha estado en prisión, que en Cantabria también tiene asaltos con violencia, o sea, no es una persona... Pero ¿te das cuenta que estamos hablando de una ciudad de más de 250.000 habitantes, 300.000, y que estamos hablando de un delincuente? Claro, claro. Es decir, eso nos da una idea del nivel de seguridad que puede haber en la ciudad. Pero estamos hablando hay que vigilar de 15, 20 personas. Si pensamos que puede haber un horizonte en el que esto se puede consolidar como una violencia estructural, hay que mirar los indicadores de desigualdad. O sea, las ciudades que al final acaban teniendo los problemas, no solo localizados en un individuo, sino que se convierten en algo social, tienen que ver mucho con desigualdad y delincuencia. Cuanto más invierta el Ayuntamiento de Bilbao en reducir la brecha de desigualdad a largo plazo, estos grupos no atendidos, pues tendrán muy pocas probabilidades de convertirse en un grupo mayor. Sobre estas cuestiones hemos hablado precisamente con quien es alcalde de Bilbao, con Juan María Burto. ¿Qué está ocurriendo en nuestras ciudades? ¿Qué está ocurriendo? Le hemos preguntado en Bilbao. Alcalde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Alcalde, ¿hay motivos para estar preocupados tras los últimos sucesos que han ocurrido en Bilbao? Hay motivos para estar ocupados, ¿no? Que es lo que estamos desde el Ayuntamiento. Ocupados en una doble dirección. Por un lado, en transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Creo que esto es muy importante. La alarma no está justificada. Son hechos trágicos, luctuosos, lamentables, que nunca debían haber ocurrido. Pero son hechos aislados. Creo que es importante trasladar esto, sabiendo que es muy difícil decirle a esta mujer viuda o a ese niño de 5 años que ha perdido a su aita, es muy difícil decirle esto. Pero creo que tenemos que tener la responsabilidad, todos y todas, para no construir una imagen de Bilbao que no se corresponde a la realidad. Por eso digo que estamos ocupados en transmitir tranquilidad por un lado y por otro lado en garantizar la seguridad. Quizás sí podemos apuntar que vemos que este año se produce un alza en los hurtos y en los robos. Serían las dos circunstancias que en estos momentos nosotros estamos notando en los que se está produciendo un aumento de estos delitos. Pero no podríamos generalizar diciendo que se está aumentando la actividad delictiva. ¿Y los delitos graves? Porque es verdad que las imágenes que hemos visto de las cámaras de seguridad, de las grabaciones que se han publicado a través de los móviles, muestran una violencia muy extrema. Yo creo que estamos hablando en este caso de violencia, de delincuencia, que está en muchos casos asociada a otro tipo de comportamientos que nos preocupan, que son determinados consumos ligados a la noche, ligados al ocio nocturno, excesivo alcohol, consumos de drogas que generan una violencia excesiva, y que eso todo se traslada a este tipo de actuaciones de carácter delictivo, donde vemos la violencia a flor de piel. Podemos decir que se han producido ya las primeras detenciones, y estoy absolutamente convencido, persuadido de que se van a producir más detenciones, de que todo el peso de la ley, de la justicia, de la policía, va a caer sobre estos delincuentes, porque en Bilbao, en Euskadi, quien la hace, la paga. Y esto es un mensaje que queremos trasladar a la ciudadanía para transmitir tranquilidad y profesionalidad también de nuestra policía. Pedimos también que cada vez que se produzca un hecho violento se ponga en conocimiento de la Policía Municipal o de la Ertzaintza en su caso, para que se pueda actuar cuanto antes mejor. Y pedimos también que haya prudencia en la comunicación de este tipo
de noticias, porque es muy importante que la investigación pueda ser sosegada, tranquila, realizada sin ningún tipo de intromisión. De cara a los días que llegan, ¿se va a reforzar de alguna manera el dispositivo policial municipal? A ver, tampoco podemos generar la imagen de que ahora de repente el ocio, el ir de cena es algo malo. El ocio es necesario y tenemos que salir y tenemos que disfrutar. Tenemos que hacerlo también con prudencia, con naturalidad, con comportamientos cívicos. Y es verdad que a nosotros hay determinadas noches, determinadas zonas que nos preocupan más, ¿no? Y en este caso pues tenemos delante, ¿no?, ese fin de semana con la Nochevieja, con el fin de año, donde la Policía Municipal está estableciendo su dispositivo para atender pues la vida en la calle, para garantizar la seguridad de las personas. Y además también lo estamos haciendo en colaboración con la Ertzaintza para que la policía esté desplegada en la calle. Eso sí, no podemos poner un policía detrás de cada persona, no podemos poner un policía detrás o en cada esquina de nuestras calles. Hay que tener también algún tipo de precauciones, ¿no?, sin generar también ninguna alarma, pero no conviene seguramente a determinadas horas ir solo. ¿Y un operativo más general entre municipios más afectados por la delincuencia, en colaboración con el Gobierno vasco, con la Ertzaintza, es necesario? La Ertzaintza trabaja en coordinación o en perfecta coordinación con la Policía Municipal, y si hay que incrementarla y hay que mejorarla, desde luego por nuestra parte estamos absolutamente dispuestos. Yo estos días he estado en contacto con la consejera de Seguridad y el contacto es permanente también entre los órganos directivos de ambas policías para trabajar de manera coordinada, que es lo que exige la seguridad, ¿no? Y eso lo trasladaremos lógicamente a un año 2018 en el que en Bilbao va a haber una serie de eventos importantes con mucha gente, donde estableceremos los dispositivos adecuados y lo haremos con garantías. Yo estoy absolutamente convencido, porque entre otras cosas estoy convencido de la profesionalidad tanto de la Ertzaintza como de nuestra Policía Municipal. Nosotros estamos trabajando para incrementar las dotaciones de Policía Municipal, con 80 nuevas plazas de Policía Municipal, que el año que viene, hacia mitad de año, va a haber 80 policías más en nuestras calles. Para terminar, alcalde, ¿qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía ahora que llegan unos días de fiesta? Primero, un mensaje, como decía al principio, de tranquilidad. Tenemos que disfrutar y lo podemos hacer. Un mensaje de tranquilidad, un mensaje también de que la gente confíe en la policía, de que confíe en la seguridad, tanto en la Ertzaintza como en la Policía Municipal, de que estamos trabajando para ellos cada día, de que lo vamos a seguir haciendo y de que la seguridad para este ayuntamiento es un principio básico, es un principio fundamental. Hablar de seguridad es hablar de personas y tolerancia cero ante actuaciones incívicas, ante actuaciones delictivas. Y cuando se produzcan, porque no hemos podido atajarlo a través de medidas preventivas, todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia, todo el peso de la policía tiene que caer sobre los delincuentes, de tal manera que quien la hace, la paga. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao. Eduardo, dice que están no preocupados y ocupados en transmitir tranquilidad y en garantizar la seguridad, que son hechos que no deberían haber ocurrido, pero que son hechos aislados. ¿Sí o no? Bueno, no son hechos aislados, es decir, el alcalde Aburto es el jefe supremo de la Policía Municipal de Bilbao y, por tanto, yo creo que tiene instrumentos muy poderosos precisamente, sobre todo para dar una sensación mayor de seguridad. La Junta Local de Seguridad, en la que coordinan todas las policías. ¿Cuántos delitos conoce la Policía Municipal de Bilbao? Últimos datos disponibles según la memoria municipal, año 2015, 4.985 delitos, inferiores a los del año anterior, pero muchos delitos para una ciudad como Bilbao. No existe la seguridad total, pero desde luego tenemos que ir hacia niveles inferiores. Estos son los que conoce. No sabemos los que no conoce, porque entonces, hay un delito... ¿qué le pides en este caso al alcalde? Es decir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál tiene que ser la política en seguridad en las calles? Yo lo que creo es que tienen que realizar un estudio pormenorizado en qué tipo de delitos vamos a actuar, es decir, cuáles son los delitos que están aumentando, cuáles son los nuevos modus operandi de criminalidad y a partir de ahí ponerse a trabajar. Una presencia física de la policía probablemente distinta. Dejemos a un lado también el fenómeno del terrorismo yihadista, que también sería otro elemento creo que interesantísimo para plantear encima de la mesa, pero que desde luego la criminalidad tiene distintas formas y distintas actuaciones. Laura. Bueno, ¿qué le decimos al alcalde? Primero que me gusta que haya cambiado el tono del otro día, porque el otro día me pareció que había salido a la defensiva
y que tenía un sentimiento un poco patrimonialista de las instituciones, pensando que la crítica que se hace al ayuntamiento era la crítica que se le hacía o bien a él personalmente o al partido, ¿no? Pienso que ha cambiado el tono y que eso es interesante. No se puede estar a la defensiva, aunque comparativamente Bilbao es una ciudad mucho más segura que cualquier otra. Sin embargo, hay que asumir la crítica en la medida en que se hace. Igual se desvía un poco lo que voy a decir ahora de lo que estamos hablando de la delincuencia violenta, pero hay una delincuencia de guante blanco que a mí me preocupa y que está aumentando muchísimo, y son las grandes estafas, engaños y fraudes que se está haciendo a las personas mayores que viven solas y que estamos viendo casos que luego cuando te metes en un asunto de estos y ves qué mecanismos tienen las instituciones para evitarlo o para arreglarlo, no hay. Kontsumobide está absolutamente colapsado con quejas de este tipo y es un tipo de violencia que está creando inseguridad en personas mayores que viven solas. Porque van de manera agresiva a sus casas y cometen fraudes. Entonces yo creo, como decía antes Braulio, que lo importante es prevención, es decir, avisar. Esto ocurre, puede ocurrir, se puede dar de esta manera, puede haber estos tipos. Y luego la prevención también en estos jóvenes de cualquier tipo de origen, que pienso que muchos son de origen vasco, por supuesto, en evitar estas desigualdades y en evitar la sensación que tienen de marginación y de agravio, que se sienten tirados de la sociedad. Decía el alcalde, en este caso, que hablaba también de una delincuencia asociada a consumos de drogas. ¿Esto es así? Es decir, una delincuencia asociada también a esa noche. Bueno, siempre ha habido una línea umbilical directa entre la violencia más extrema y el consumo de estupefacientes, pero a cualquier nivel, dentro de la delincuencia y fuera de la delincuencia. Y si ya lo incluimos en el tráfico de drogas, ya buscando el crimen organizado, ya sería... Pero estos chavales, por ejemplo, estos chavales, es decir, en este año de consumo precisamente, ya no de tráfico de drogas, sino de consumo de drogas, ¿no? Pues, no sé qué tipo de drogas, o sea, pueden ser drogas legales o ilegales en este caso. Yo creo que tampoco por ahí, ¿no? Yo creo que se debía crear una alarma en la que las noches bilbaínas están llenas de personas hasta arriba de estupefacientes, ¿no? Yo creo que cualquier persona que salga por la noche en Bilbao o en Donosti o en Vitoria verá que tampoco es el problema que tienen nuestras noches. Sigue siendo pues un combate que tienen las instituciones públicas, no desde la seguridad, sino desde la salud, con el consumo de drogas. O sea, no creo yo que la estrategia de lucha contra el consumo, sobre todo de edades tempranas, de drogas estupefacientes tenga que ver con la seguridad, sino con la salud. Pero sí que me gustaría traer una de las estrategias que suelen tener los ayuntamientos cuando no hay un problema detectado de la ciudadanía. Las ciudadanías hacen encuestas todos los años que jerarquicen sus problemas y no sale la seguridad como sus principales problemas. Tiene que ver en 2 o 3 barrios, y ya no 2 o 3 barrios, sino 2 o 3 calles que suelen tener que ver con las partes más débiles o de rentas más bajas, donde yo creo que sí que tienen que hacer un esfuerzo, pero plan integral no solo de seguridad, sino de urbanismo, de movilidad y al final de recuperar esa brecha que hay entre los barrios más ricos y los barrios más pobres, ¿no? Yo, a mí personalmente, el alcalde sí que me ha dejado una sensación de calma y de tranquilidad y me ha generado confianza. Y lo mismo que a mí, que soy padre de 2 chavales que van a salir en Nochevieja, me imagino que pues a los cientos, a los miles de padres que en Nochevieja van a estar con sus hijos y les van a decir, van a tener muy presente en la cabeza lo que ha ocurrido en los últimos días. A mí el alcalde sí que me lo ha transmitido y me ha venido a confirmar la idea de que un mal encuentro lo puede tener cualquiera, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier esquina, en el pueblo más tranquilo, en cualquier momento. Es un mal encuentro, es decir, que un mal encuentro nadie está a salvo. En la ciudad más segura del mundo puede ocurrir, que es lo que en este momento ha ocurrido. No hay nada organizado como tal y Bilbao, insisto en la idea, es decir, que es una ciudad que transmite tranquilidad y sobre todo que la percepción social
de la criminalidad no tiene nada que ver con los datos objetivos de delincuencia que se registran, que tiene registrados tanto la policía como la Ertzaintza. Todo se basa en creencias. Es decir, y mitificas, una vez que mitificas la creencia a cuenta de lo que ha pasado ahora, pues pero ya la percepción, la resolución no es negativa tampoco. No. Es que por una vez coinciden los datos subjetivos con los objetivos. Pero no, lo que digo es, pero yo lo que digo es que objetivamente, es decir, que nunca, es decir, aunque esa percepción, es decir, y sobre todo lo has dicho, pues en las mujeres, pues fíjate, los ancianos me imagino que también es un colectivo que se siente por lógica más inseguro y es el que menos riesgo tiene de todos. Es el que menos riesgo tiene de todos. En la calle. Sí, estamos hablando de la calle. Es que nos hemos concentrado. De delincuencia en la calle, sí. Laura ha sacado también otra vertiente, existe, pero bueno, nos centramos en los que más llaman la atención, en los que más alarma social provocan, que es una muerte en la calle. Es decir, desgraciadamente estamos acostumbrados a la violencia machista, que día sí y día no nos encontramos con casos absolutamente espeluznantes, pero por desgracia ya lo hemos interiorizado tanto que es decir, que es una víctima más. Pero yo quiero hacer una composición del lugar. En principio, quiero aclarar algunas cosas, por si acaso no me he sabido explicar lo suficientemente bien para poder decirlo. Creo que Bilbao es una ciudad segura. Creo que he hablado con ertzainas que están en la calle todos los días y les he preguntado cuál es vuestra percepción, cuál es vuestra realidad de lo que trabajáis. Y ellos me han dicho, Bilbao es seguro y encima los delitos han descendido. O sea, el nivel de delitos que teníamos antes han descendido con los que tenemos ahora. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo hablo de este colectivo de chavales, estoy hablando de una cosa puntual. Sí. No estoy hablando que ahora tenga Bilbao un problema con ellos. Digo que ese problema existe en Bilbao. El asesinato de Ibon, pues es un hecho puntual. Desgraciadamente fue un atraco que terminó que probablemente no irían a matarle y terminó en lo que terminó. Con las mujeres, evidentemente, que la inseguridad estará aquí y estará en cualquier parte del mundo porque las mujeres seguimos siendo ese punto débil en cuanto a la seguridad en la calle. Que quede claro que Bilbao es seguro y que el tema de los chavales es un tema puntual que ahora mismo está ahí. Sobre esas percepciones hemos salido a preguntar también a las calles de Vitoria, de Donostia o de Bilbao. Esto es lo que allí nos han contado nosotros, los ciudadanos. Yo sí tengo miedo, y por la gente joven, por ejemplo mis sobrinas, pues me da miedo que anden un poco solas. Yo creo que Donostia es una ciudad muy tranquila, igual que Bilbao. Que sucedan cosas puntuales quizás sea inevitable. Un chico debajo de mi casa a las 8 de la mañana que le habían pegado un tirón de bolso y estaba en el suelo inconsciente, con la cabeza abierta y le habían robado. Todo eso para pegar el tirón de bolso, vamos. Respecto a lo que ha ocurrido en Bilbao, nos puede pasar cualquier día a nosotros también, pero bueno, en días generales yo a nivel policial y eso yo estoy contento. En el parque de Judismendi a las noches es un poco peligroso. Yo vivo ahí cerca e intento no pasar por ahí de noche cuando salgo de fiesta. Si tendríamos ahora niños así de 18, yo no vivía. O sea, estaría toda la noche mirando, son las 2, no ha venido. O sea, yo creo que ahora los papás tienen que estar muy preocupados porque han empezado a beber antes también. Creo que es el sitio más seguro, Vitoria. Vas por la calle y yo no tengo nunca miedo. Hay zonas como esa Navarra o Aramizcarra, los parques esos grandes, que no hay seguridad. O en el Parque La Florida también de noche, yo creo que tampoco hay mucha seguridad. Pero bueno, yo en Vitoria me siento segura. Bueno, a ciencia cierta. Sí que conozco gente que le han seguido, le han perseguido hasta el portal y han tenido que amenazar con llamar a la policía. Yo creo que es algo a la orden del día, desgraciadamente. No, a mí no me parece que Bilbao sea una ciudad insegura, me parece que es una ciudad segura. Lo que pasa es que estas cosas cuando se producen, sobre todo tan seguidas, quizá que alguna ronda más de ver algún coche alguna vez de la Ertzaintza o pasar un policía municipal, eso yo creo que sí sería conveniente. A lo mejor daría más sensación a la gente y a veces en algunas calles más iluminación. Por ejemplo, ahora vas por el casco viejo y hay cantidad de policía, pero no parece tampoco, o sea, ahora estas horas parecen más seguras. Igual en el momento que pasó no había tanta presencia. A lo mejor evito las zonas que son un poco más peligrosas, las zonas de ahí atrás, pero vamos, en general, incluso saliendo por ahí, yo no he tenido ningún problema nunca. Yo vivo aquí al lado y, pues, por ejemplo, una vez estaba llegando a casa y me quitaron las llaves para que era un chico que la acompañase a casa, que no sé, y que gracias a Dios no pasó nada, pero sí que es verdad que yo me agobié bastante. Yo ya he dejado de salir a las Versos Safari por la noche porque a las 2 o las 3 de la mañana es peligroso. Yo creo que siempre hay que tener cuidado, pero bueno, en general sí que diría que Bilbao es una ciudad segura.
Son las percepciones que tenemos, percepciones quizás muy subjetivas, ¿no? Lo que se nos dice, porque hablaba, por ejemplo, en Ciudad con Vitoria y decía, no, el Parque de Judizmendi es un lugar inseguro a las noches, cuando no ha pasado nada, no hay ni una sola denuncia, por ejemplo, de que haya pasado algo en ese parque desde hace mucho, ¿no? Pero bueno, quizás no vamos a llamarlo miedo, vamos a llamarlo reparo. Claro, y yo creo que es que al final, una cuestión yo creo que es la sensación subjetiva que tú puedes tener, o el miedo, y otra cuestión son los datos reales, ¿no? Lo que sí es cierto es que muchísimas de las personas lo que plantean son distintas formas, o por lo menos un patrón distinto. Iluminación, presencia policial, que tiene que ser distinta a la mañana, de a la tarde, de la noche. No es lo mismo tener 3 agentes patrullando, por ejemplo, en la Gran Vía de Bilbao, que tenerlos, por ejemplo, estáticamente en un aeropuerto o, en este caso, en la estación de tren. Es decir, hay elementos muy distintos, ¿no? Pero yo creo que lo importante, sobre todo, es dar una imagen a la ciudadanía de que todo se puede combatir y que, desde luego, las nuevas formas de criminalidad tienen que ser combatidas con los instrumentos que tengamos, con la prevención y también con la actuación policial, que es una de las formas para precisamente combatir ese mal. Claro, pero ¿cómo se cuidan todas esas calles que tenemos en nuestras ciudades a la noche cuando uno va a casa, ¿no? Ese es el problema. Hombre, yo creo que es necesario la presencia policial. Yo creo que la propia Ertzaintza, me imagino, o la propia Policía Municipal, es decir, es una de las cosas básicas. Es decir, ellos tienen estudiados y analizados perfectamente las zonas más conflictivas, donde se producen los delitos, las horas, lo que decía antes, lo comentaba Eduardo, y me imagino que esa presencia en la calle pues contribuirá, ayudará, disuadirá, al menos transmitirá esa imagen al ciudadano, es decir, que de esa seguridad, porque es que el tema de la sensación de inseguridad se articula a través de 3 procesos, ¿no? Que son, es decir, primero tu experiencia personal. Si tu experiencia personal es muy negativa, en eso nadie te lo va a quitar. Si alguien se ha sufrido un atraco, una violación, etcétera, etcétera, esa sensación de inseguridad probablemente te persiga absolutamente toda tu vida, aunque vivas en la ciudad más segura del mundo. Después, otro de los puntos es a través de lo que te cuentan los vecinos, es decir, los vecinos, los conocidos, lo que le ha pasado a la familia, y después a través de lo que ves en los medios de comunicación, el enfoque que los medios de comunicación dan a ciertas noticias, la relevancia que se le concede es absolutamente importante para crear en ese imaginario popular qué es lo que pasa. El alcalde hablaba también de prudencia en la comunicación, ¿era un aviso también a los medios de comunicación? Y lo enfocaba sobre todo a algo puntual de la investigación, ¿no? Más que a lo de la alarma social, de crear un clima que no se corresponde con la realidad, utilizaba de cuidado con la investigación, pero yo creo que tenía un alcance como a ver si vamos a crear, pues al final el miedo es contagioso, ¿no? Y se puede articular no solo experiencias reales, sino por un clima. O sea, yo creo que esa prevención pues es normal, ¿no? No es desaconsejable que un político pues intente pues frenar, ¿no? Algo que es negativo para su ciudad, que es crear un clima de miedo. Hay una cosa que igual no hemos hablado en esta mesa, de una de las percepciones del miedo, muchas veces tiene que ver pues con la calle solitaria. O sea, hay una unión entre calle solitaria y miedo. Y Bilbao y Donosti también entre semanas son muy aburridas. Son ciudades que hay menos gente en la calle de normal. Lo que tengamos la noción de que la ciudadanía vasca está todo el día en la calle, entre semanas... A las 9:30 de la noche las calles están vacías en Euskadi. Exactamente. Son muy europeas, ¿verdad? Entonces, son demasiado europeas. O sea, igual fomentando, fijaos, más la economía nocturna, no after hours, sino la actividad. Yo he hablado con personas mayores que le gustaría que en su calle pues hubiera algo abierto a las 10:30 de la noche o a las 11, para que hubiera gente por la calle, que eso inmuniza mucho el miedo, más que la policía, que haya gente alrededor. Pues yo estaba pensando, fíjate, hemos hablado antes de la violencia o de la sensación de inseguridad que tienen las mujeres en general, ¿no? Yo estaba pensando, claro, ¿por qué se sienten amenazadas esas mujeres? ¿Por delincuentes? Y la triste respuesta es que no, que se sienten amenazadas por hombres machistas. Entonces, ¿qué estadísticas tenemos? Porque tenemos estadísticas de delitos, de índices de criminalidad, tenemos estadísticas de cuántos robos, de cuántos... Sí. Pero ¿qué estadísticas tenemos de amenazas que sienten mujeres por agresiones o por inseguridad machista, ¿no? Porque sabemos cuántas mueren, pero no sabemos cuántas se han sentido amenazadas en la calle, ¿no? Porque eso no provoca estadísticas. Y sin embargo, para las mujeres, para todas,
Ese es el principal origen de inseguridad que sentimos en la calle. Y no antes... son delincuentes, son hombres machistas. Se hablaba también antes de quien decía el alcalde Aburto, quien la hace en Euskadi la paga. Se pide que se denuncie. Quiero sacarles un dato extrapolable de la memoria de la Fiscalía de 2016, referente al año 2015. Ellos decían, y hablaban sobre todo de Álava en este caso, se decía que preocupaba mucho que las víctimas en este caso no denunciaban, o si denunciaban no se presentaban después a ratificar precisamente esa denuncia, y había que archivar algunas de esas causas. Había lo que decíamos antes, el miedo precisamente a que mi nombre aparezca en un papel en el que evidentemente se va a conocer, es decir, a quien yo voy a denunciar va a saber dónde vivo yo también y quién soy. Sí, la verdad es que es uno de los grandes problemas que tienen las víctimas, porque el miedo es libre y el miedo a que tengan una represalia una persona que ya te ha metido miedo, eso también es libre. Pero es que hay que hacerlo, hay que denunciar, hay que intentar sacar fuerzas y sacar la valentía, hay que denunciar porque si no, mañana va a ser otra víctima y pasado otra, ¿no? Ahora la Ertzaintza ha conseguido detener a los chavales de la agresión del metro, está haciendo su trabajo con el tema del asesinato de Ibón y por lo que tengo entendido, pues está haciendo muy bien su trabajo en este sentido, en la investigación. Todo eso tiene que estar también refrendado con las denuncias y con... Bueno, pues hablemos, por lo tanto, con datos en la mano, hablemos con quienes conocen lo que pasa precisamente durante la noche o en las calles también de nuestras ciudades, Arantxa. Bueno, pues nos acompaña esta noche Toño Nieto, es comisario jefe de Protección Ciudadana de la Ertzaintza de Bilbao, Gabón. Bueno, lo primero, conocer el estado de las investigaciones. ¿Qué novedades tenemos en torno a la agresión en el metro de Bilbao? 3 detenidos, 2 que han ido ya en prisión. No sé si esa operación está ya cerrada o no. No, no está cerrada todavía porque falta detener a otras 2 personas, aunque ya están imputadas y están puestos sus nombres a disposición de la Judicatura. Y ahora es cuestión de tiempo ya localizarles y finalizar la gestión. Luego habrá un juicio, etcétera. Pero bueno, de entrada lo que es la investigación de ese ilícito ya la damos por cerrada en cuanto se refiere. Por finalizada. ¿Y en torno al asesinato de Ibón Urrengoetxea hay alguna novedad? Pues no sería nada prudente por mi parte hablar aquí en este momento. Nosotros creemos que las investigaciones van por buen camino. Somos optimistas en cuanto a que puede haber un resultado. No podría decir en cuánto tiempo, si va a ser pronto o tal, pero yo creo que más pronto que tarde habrá algún resultado en cuanto a esa investigación. Los presuntos autores están identificados, eso sí. Bueno, estamos en ello, sí. Digamos que estamos en ello, para que no se nos vaya. Bueno, son hechos que se han acumulado en pocos días, que han provocado una gran conmoción social, pero conviene mirar los datos para ser más realistas, para poder valorar la gravedad de estos hechos. Y los datos nos dicen que en los últimos años los delitos han ido descendiendo. Vamos a verlo, las infracciones penales. Tenemos desde el año 2012, 90.000, más de 90.000 infracciones penales, hasta el 2016 ha ido bajando. Sí. En el 2012 hubo un punto de inflexión en el que hubo un gran avance delictivo, como se puede ver, 90.653 casos en todo Euskadi, que eran muchos. Tampoco estábamos acostumbrados a tanto. Hay que ver que también es una línea desde el momento que se recogen datos, que decir que tampoco hacía tanto tiempo. Hay que ir estabilizando, pero bueno, en ese año se realizan distintos planes de acción para contener el delictual, como he oído aquí decir hace un momento. Efectivamente, se tiene en cuenta qué ilícitos se están dando, de qué manera se están dando, dónde se están dando, y allí donde se están dando se realizan planes de acción para implementarlos y tratar de atenuar o erradicar. Erradicar es una utopía, pero bueno, en este momento pues ya vemos que sí, que la tendencia, hemos bajado casi 10.000 hechos delictuales, que es una barbaridad. Y hay que tener en cuenta que de estos números que son tan abultados, la mayoría son, o muchos de ellos son hurtos. Un porcentaje elevadísimo son hurtos, con lo cual es cuestión de una víctima propiciatoria de alguna manera, aunque suene fuerte y grosero decirlo casi, ¿no? Decir, coño, alguien que deja sus cosas fuera de su alcance o que se despista, que no se tiene hechos leves. Sí, que no se tiene el cuidado debido, entonces son una barbaridad. En cualquier caso, bueno, estos son datos de la Comunidad Autónoma Vasca. Si miramos por ciudades, se registra un ligero incremento en algunas ciudades, en Bilbao, bueno, ya vemos lo que es en Donostia, un 2%, igual el caso más llamativo pueda ser Irún, pero bueno, son incrementos en cuanto a hechos delictivos
no muy graves. Eso es, aquí lo que hay que hacer, yo creo, es contextualizar en qué tipo de delitos se está dando, dónde se está dando, y claro, es que ha subido un 5, pero ¿qué es lo que ha subido un 5? Porque si lo que ha subido un 5 han sido, por decir algo, los delitos informáticos, por decir, ¿no? En Bilbao nos endosan, entre comillas, todos, porque como no sabe dónde ha sido, de dónde le han estafado, de dónde le han cometido el ilícito, se queda en Bilbao, por decir así. Es donde se interpone la denuncia, donde se recogen los datos y se puede quedar ahí. Ese 0,5% puede ser procedente de los hurtos, pues puede ser también. Quiero decir que va a depender mucho qué tipo de delictual. Entonces, no siempre el dato es de calidad. Hay que mirar ese dato de dónde proviene. Compararlo. Pero los robos y hurtos con una violencia extrema ¿han aumentado o no? No, hay algunos casos en los que sí, efectivamente, se utiliza la violencia. Bueno, el robo con violencia es, por definición, es violento. Quiere decir que tiene que haber una violencia para que se dé ese tipo. Violencia extrema, nos referimos. Sí. Bien, violencia extrema, no. Quiero decir, esto que hemos visto estos días no es habitual para nada, ni en Bilbao, ni en ninguna de las capitales de Euskadi, ¿no? Ni poblaciones de Euskadi, quiero decir. Sí ha habido algún caso que efectivamente se utiliza, sí hay algunas personas que utilizan como medio la violencia porque envuelven, porque van 4 o 5, porque aprovechan la oportunidad, por así decir, y que son más numerosos los que le van a envolver, y bueno, sí utilizan eso, el empujón, el tirón, y luego hay que ver un poco también cómo está la víctima. No hay que olvidar que el delincuente elige una víctima a su alcance, quiero decir, la elige, no va donde cualquiera, elige a quien está, de alguna forma va a ser más vulnerable, le va a resultar más fácil. Nadie es tan tonto como para ir donde alguien que le puede plantar defensa. Esta misma mañana o ayer creo que fue, alguien que iba a robar a otro señor, pues no evaluó bien la fuerza del contrincante y le dieron una soberana paliza. Eso claro, puede pero pasar. Es bueno, cuando uno es víctima de un atraco, de un hurto, ¿es bueno plantar cara? ¿Es bueno defenderse? Yo creo que esto habría que también contextualizarlo, porque en unas ocasiones sí sería bueno, dependiendo, hay que evaluar todo, quiero decir, depende de lo que tengas enfrente y depende cómo estés tú. Si yo voy con un par de copas pues no sería la oportunidad de enfrentarme a nadie, porque tengo mis facultades mermadas en ese sentido, y yo creo que no sería oportuno, no sería aconsejable para nada. Yo creo que hay otra serie de medidas. Los consejos que damos habitualmente la policía, la policía local, cuando vamos a las charlas, cuando tenemos oportunidad en los consejos de distrito, en los institutos, estamos dando charlas permanentemente, y siempre se dice que hay una serie de consejos, o sea, hay una serie de medidas a adoptar cuando se sale de noche. Efectivamente, he oído antes por aquí que si la luz es importantísimo, cómo está iluminado, qué zonas hay que tratar de evitar, que voy a hacer pis y también hemos visto hurtos y robos, bueno, en el propio asesinato de Igón, en el centro de Bilbao. Sí, pero hay que ver en qué momento del momento de la ciudad, quiero decir, y a ver cómo ha sido. Cuando se haga el desarrollo final de cómo se produce, pues igual hay algún tipo de... Quiero decir que igual no es como nos hemos pensado en un momento, una situación, igual ha ido en otros derroteros y ha desembocado una situación completamente desesperada para todos. Y eso suele pasar, quiero decir, muchos de los robos con violencia se inician como un hurto que hay alguien enfrente que se opone o que ejerce una resistencia o que en un tirón de bolso, que es lo más habitual. Un tirón de bolso es muy fácil que acabe con una rotura de cadera, una rotura de brazo, una rotura de no sé qué. ¿Ha habido mucha violencia? Pues no excesiva, es un tirón. Lo que sucede es que si yo agarro fuerte el bolso y no lo suelto, pues posiblemente cuando van a robar en casa, siempre decimos, no se pongan delante de la persona si le sorprenden dentro de casa. Déjenle salir, porque él ha ido a robar, no ha ido a matar a nadie. Apártese. Te tiene que salir luego eso. Ese es el mejor consejo. Efectivamente. Yo creo que hay, bueno, cada uno en cada momento, ¿no? Pero quiero decir que bueno, son situaciones que vistas así de pronto, pues te puede dar otra sensación. Pero luego la experiencia nos dice, yo llevo 35 años en la Ertzaintza, en 35 años pues creo que he visto algunas cosas, 23 de los cuales he estado en Bilbao y 15 de ellos he estado patrullando la calle. Y yo no veo grandes diferencias de cuando yo empecé en el 94 en Bilbao al día de hoy. Hay picos, hay situaciones que dan una sensación de vulnerabilidad a la ciudadanía, como puede ser este momento. Yo creo que lo que tenemos que trasladar es pues una cierta tranquilidad. No estamos ante mayor violencia más extrema. Tenemos aquí más datos tipo de infracciones penales, es decir, homicidios y otras formas. 34, 54 sí añadidos, son intentos, sí ha aumentado, quiero decir.
homicidios ya consumados, asesinatos, ha descendido, ¿no? Este año. Ha descendido. Bueno, en Bilbao no teníamos ninguno y ha habido un homicidio que ha sido, desgraciadamente, el Gibón, ¿no? Nosotros, bueno, sí ha descendido. Bueno, todavía estamos a 29, bueno, pues sí ha descendido, efectivamente. Vemos y es el delito contra el patrimonio, que sería donde encajaríamos hurtos y robos. Efectivamente. También vemos la cifra que ha descendido. Hurtos y robos con violencia es poquita la diferencia, pero bueno, es poco. Todo en general, en las encuestas que se realiza, que realiza el Gobierno vasco, que realiza la Ertzaintza, la percepción social de miedo, de inseguridad, está en los últimos puestos. La gente no tiene, o por lo menos no reconoce que se siente insegura o que tenga preocupación por la inseguridad. Así es, efectivamente, en todas las encuestas, no las que solo hace el Gobierno, sino las que realiza la UPV o la Universidad de Deusto, el Euskobarómetro, etcétera, siempre sale la seguridad ahora en este momento pues en un punto, porque la gente se siente segura en el sentido de que, bueno, ve en sus ciudades pues una tranquilidad, una paz social, por así decir, pues bueno, que es muy aceptable. Quiero decir que, hombre, lo ideal sería cero, pero seguridad total no existe y delincuencia cero no existe. Ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que es bastante, igual no suena bien, pero yo creo que es el delictual que tenemos, la tasa delictual es bastante asumible, es decir, en un contexto como en el que nos movemos en unas. Y tenemos el tipo de infracciones, bueno, la tasa por 1000 habitantes, bueno, la comparativa entre los 2 años. Hablemos del operativo policial. ¿Se ha intensificado? ¿Es diferente en estas fechas de Navidad? Bueno, todos los años, desde hace ya muchos años, todos los años se implementa un plan de acción conjunto, Policía Local y Ertzaintza, fruto precisamente de los acuerdos locales con el departamento y con los ayuntamientos, y lo que se hace se implanta en una época determinada. En este caso, desde el 11, por ejemplo, hablando de Bilbao, desde el 11 de diciembre hasta el 20 de enero, vamos a estar en un plan concreto, mañana tarde, en las zonas de comerciales, para tratar de evitar precisamente pues, que haya robos, que haya hurtos, que haya lesiones, pues, y en uno de ocio nocturno, que se implementan los dos, quiero decir, porque van asociadas una cosa y la otra. Quiero decir, hay un periodo ahora, es una situación estacional muy concreta en la que hay que poner un dispositivo muy concreto también. ¿Y la cooperación policial funciona entre los diferentes cuerpos policiales en Euskadi? Yo diría que funciona muy bien, que funciona correctamente, que la coordinación local con la Ertzaintza en cada uno de los municipios, yo concretamente en Bilbao, que es de lo que puedo hablar, nosotros nos reunimos permanentemente, hablamos de los problemas que tenemos, nos repartimos las zonas, realizamos alertas preventivas conjuntas, compartimos datos, a veces igual no todo lo ágil que podríamos desear, pero bueno, compartimos emisora en ocasiones, quiero decir, en los propios dispositivos. En Astenagusia hemos compartido, hemos hecho los taldecas o las reuniones de trabajo conjuntas con el fin de vamos a ponernos cara y vamos a salir todos a sumar, no a dividir. Y eso da más frutos, quiero decir, hay más éxito policial debido a esa colaboración. Hombre, yo creo que sí, nosotros creemos y deseamos que sí, lo que pasa es que luego hay imponderables, como lo que ha pasado este repunte, pero bueno, yo creo que un repunte de estas características en 365 días, con los datos que hemos visto, es lo mismo que decir que unos días de gripe, pues que es una pandemia, ¿no? Pues no es una pandemia, esto tampoco es un caos. Esto, bueno, pues es lo que hay, y no hay que frivolizar para nada, es muy grave, porque efectivamente es grave, pero cuando se habla de seguridad siempre es grave y toda es poca, pero bueno. Antes de finalizar, le quiero preguntar por las redes sociales, porque no sé cuánto tienen de componente positivo y de cuánto de negativo. Esta semana hemos podido visionar las cámaras de seguridad que han grabado algunas de las agresiones. Eso, por un lado, lo primero es que provoca un impacto social mayor. No sé si estas imágenes sirven a la Ertzaintza, si son positivas, se aceleran las investigaciones, y no sé cuánto hay de peligro, digo, en el momento en el que se cuelgan imágenes, se señala de forma indiscriminada. Pues es una situación dual, ¿no? Por una parte, a nosotros en este caso nos ha ayudado muchísimo, y hay que decirlo, ha habido una colaboración ciudadana tremenda. No os podéis hacer una idea el montón de llamadas, el montón de apuntes que ha habido en cuanto a por dónde iba la historia, por dónde se movía, dónde estaban. Eso ha facilitado, por una parte, efectivamente, nuestro trabajo, y hemos conseguido pues, detener a las personas y ponerles en manos de la justicia, por una parte, ¿no? Por otra parte, bueno, yo creo que a veces se cometen desmanes
desmanes en el sentido que hay que tener mucha mesura a la hora de a quién mando qué y que no todo lo que nos llega al móvil no retuitear de cualquier manera, porque podemos hacer también mucho daño. Quiero decir, es muy bueno por una parte bien utilizado, pero si lo utilizamos mal podemos hacer muchísimo daño a personas que nada tienen que ver en ocasiones, porque es un apunte, y muchas de las veces he visto, creo que me han dicho, y damos por bueno todo lo que sale ahí es bueno, todo lo que sale ahí parece que es un hecho cierto y no es un hecho cierto, es un hecho sin más. Para finalizar, ¿algún mensaje que quiera trasladar? Pues no, en cuanto a la colaboración, y basta que hablabas de ello, bueno, pues no solo colaboramos con las policías locales, en este caso, bueno, pues también ha habido, mañana saldrá en prensa seguramente, pues con otras policías, es decir, que al final todos los aportes son importantes, ¿no? Mañana saldrá en prensa, pues que se había iniciado una operación no hace mucho, bueno, hace un tiempo, en colaboración con la Policía Foral Navarra y con la Policía Nacional. Ya ha habido 7 detenidos chinos que se dedicaban a plantar marihuana y a trasladarla ni más ni menos que a la otra parte de Europa, a Inglaterra. Bueno, pues son colaboraciones y al final estamos abiertos y estamos trabajando siempre, en principio, dispuestos a hacerlo con cualquiera y en todo momento. Priorizando la colaboración policial. Pues es que ricasco por las explicaciones. Toño Nieto, comisario jefe de Protección Ciudadana de la Ertzaintza de Bilbao. Es que ricasco. Bueno, pues datos nos ha dejado unos cuantos para poder debatir en mesa. Gracias, Arantxa. Eduardo, ¿te ha convencido? Sí, desde luego, cuando un profesional nos da todo este tipo de argumentación, creo que es lo suficiente, ¿no? Hombre, yo creo que los elementos creo que son básicos, según ha descrito, ¿no? Es decir, tipo de delito y cómo prevenimos ese tipo de delito, individualizando siempre porque cada delito tiene un tratamiento. Y luego, sobre todo, importantísimo, creo que es la colaboración policial. Es decir, hoy estamos ante una fase de criminalidad completamente distinta a la que habíamos concebido y en la que realmente yo creo que es necesario el que colaboren todas las policías en todo. Con la prevención, incluso también, además, también importantísimo también los servicios de inteligencia. Creo que muy importante. Transmitir tranquilidad, Laura, nos decía el comisario, tranquilidad. Claro, tranquilidad, ¿qué hacer ante una agresión? Nos decía también. Echar la toalla, dejarla ahí. Bueno, yo creo que precisamente la prevención, es decir, la preparación, el saber qué hay que hacer antes, o sea, antes de que ocurra el hecho, es importante. Y antes he mencionado un caso concreto, el caso de los fraudes, etcétera, esa delincuencia de guante blanco, pero en cualquier otro caso también se pueden dar pautas, se pueden dar consejos, se puede decir cómo hay que actuar ante esos casos, ¿no? Y eso a mí me parece que es interesante, sobre todo para las personas más vulnerables, porque hay personas, o bien por edad, o bien por menores capacidades físicas, o por situación de soledad, que se sienten realmente vulnerables. Entonces, que a estas personas se les diga de antemano qué tipo de peligros pueden tener, cómo tienen que actuar ante esos peligros. Y luego, ya si entrásemos en otro tema, en un tema más político, la Ertzaintza es un cuerpo policial integral y a veces no es tratado así por el Estado, ¿no? Es decir, Hablando de colaboración, dices, ¿no? Sí, hablando de colaboración. Acaba de mencionar ahora mismo Eduardo el tema de la inteligencia, ¿no? La información es clave, es fundamental. Y muchas veces el Estado racanea y es muy roñoso para ofrecer información, y sin información no se puede atender a otro tipo de delincuencia internacional, yihadista, etcétera, que para eso pues no vale con poner 4 volardos en las calles. Nosotros también hemos querido salir a la calle, hemos preguntado también a la gente que trabaja, por ejemplo, en esas calles, a los distintos gremios. Hablamos de, por ejemplo, de taxistas, de conductores de autobús, de personal que trabaja, por ejemplo, en el metro de Bilbao, o de los hosteleros. Esto nos han dicho. Se mantiene muy constante las incidencias respecto a un año a otro. Sí que ha habido en esta semana un repunte de 5 incidencias y 3 de ellas han sido mediáticas. Mediatizarlo también pues se le pone el foco, pero hay que ser prudentes a la hora de generar alarmas, porque lo que es respecto a las incidencias se mantiene bastante constante. Y bueno, igual hay alguno de vez en cuando que te venga y te, pues no sé, y te diga cualquier cosa, pero por lo general se portan bien. Por la ventanilla, bueno, un compañero le pegaron un puñetazo y así, cosas así, pero nada más. No es algo habitual o que nos pase normalmente, entonces no, miedo en principio no. Agredir a alguien para mí sí está barato, con una multa no vale, tenía que haber más sanción, tenía que ser más duro y que la gente cuando tenga intención de pegar a alguien o lo que sea, pues que se lo piense un poco. Me quitaron la cartera y me di cuenta cuando fui a coger los cambios que no la tenía, pero de eso hace ya un montón de años. En Donosti la gente y los turistas que vienen, por el 98% voy a decir, son totalmente respetuosos y no tenemos ningún problema en ese sentido. Sí, sé que eso, alguna vez a un compañero sí que le han
han intentado pues eso, sacar alguna tijera, alguna navaja, pero suelen ser cosas más de chiquillos, ¿eh? En el día a día yo no tengo sensación de inseguridad, ¿no? Aquí la seguridad es total, en principio total, para mi gusto. En nuestro puesto de trabajo, por lo menos. Esto que ha ocurrido en la calle Navarra y todo esto no es normal, son casos esporádicos aquí en Bilbao. No sé, yo no tengo ninguna intranquilidad sobre este tema. Yo llevo 30 y pico años en hostelería y solo he oído peleas, golpes, borracheras, cosas de esas, pues es más habitual, pero casos tan graves como este no, desde luego. No tienen sensación de que hayan aumentado los hechos violentos, pero sí dicen, Itziar, que sale barato agredir. Es que es verdad. Es verdad. Yo creo que en los juzgados habría que mirar mejor cuando pasan ante el juez, habría que mirar no solo lo que han hecho en ese momento, sino qué es lo que traen también de bagaje Claro, por pero detrás, aquí un ¿no? juez te dirá, yo juzgo el hecho que está aquí encima de la mesa. Yo Ya. lo que haya hecho después Claro, o más tarde... pero entonces es cuando hablamos de si es reincidente, pero si no es reincidente. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Este chico de 19 años, el de la agresión del metro, ¿por qué está en la calle un chaval que tiene agresiones, que tiene todo ese historial delictivo? Pues no lo sé, no lo sé. Tampoco sé si cuando son menores, que también ese es otro tema y otro debate a tratar, cuando son menores, no sé si la Fiscalía de Menores no es un poco, y a ver si se me entiende, no es un poco permisiva. Yo creo que en cierto modo tiene un poco de garantismo con el delincuente. Yo creo que a veces también hay que pegar un toque. Yo no te estoy diciendo que les condenen a no sé qué, pero quizás sí también necesiten un toque, una llamada de atención cuando son menores, para que luego no lleguen a los 18 años así. Bueno, pues es una cuestión, al ciudadano de a pie normal sí le llama la atención cuando dices 19, 30, no sé cuántas agresiones, hurto con robos, y sigue y tiene la sensación de que entra por una puerta y sale por la siguiente, y al día siguiente, es decir, salen los casos. Es decir, y esa sensación en la ciudadanía no se llega a comprender, porque no comprendemos los recovecos y que esta es una justicia muy garantista en muchos sentidos. Bueno, pues última intervención, Braulio, decías. ¿Algo más? No solo que esas bandas que entran, salen, no ha desfigurado una cosa que ha salido en el vídeo, que es los turistas tienen una percepción de que no son atracados por esas delincuentes reincidentes que hay en otras ciudades, que los turistas lo dicen en todas las encuestas, y Bilbao nunca salen como algo no recomendable, ¿no? Dejamos, si os parece, las calles de Euskadi a un lado y nos